Bienvenidos una vez más todos ustedes al primer video de Ñoño Cinema y en esta noche pues estaremos aquí con mi compañero Julián Todd. ¿Cómo estás? Estamos bien patrios, poderosísimo mestizo. Bueno, mi playera no es patria, pero yo sí soy color bronce. Muy bien, muy bien. Pues cuéntame, este, ¿qué noticias o cómo te ha ido? ¿Qué tal te la pasaste el 16? Bien, porque un día antes fue 15 y aquí cobré. Entonces del 16 ya traía dinero y era el hombre más feliz del mundo. No, pues entonces estuvo a todas margaritas, podría decirse, ¿no? Bueno, cuéntame qué noticias. Yo creo que antes de empezar con el tema del día de hoy, que son películas mexicanas con algunos datos ñoños secretos por ahí, hay que repasar alguna noticia rápida que tengamos por ahí. Cuéntame qué tenemos ahí en el tintero. Fíjate que hay una noticia, y ya es un poquito atrasada, salió hace 2 semanas, pero no sé por qué no se le está haciendo el revuelo que ameritaría, o que para mi gusto ameritaría. Ajá. Y es que Francis Ford Coppola anunció que va a reeditar El Padrino 3. Va a ser una nueva versión donde va a cambiar el principio, va a cambiar el final, pero básicamente es la versión como él quería hacerla en un principio. No sé si hayas visto la tercera parte del Padrino, que es como la más sencilla. Siempre es como el patito feo, Ajá. comparándola con el uno, con la uno y con la 2. Esto es así como que, está el Padrino uno, obra maestra, el Padrino 2, obra maestra, y el Padrino 3. Entonces, Francis Ford Coppola anunció que va a estrenarse, y de hecho se va a estrenar en cines en diciembre, bajo el Pues, título. ¿en cines en diciembre? ¿Tan pronto? Es que la película ya está hecha. Sí. De hecho, básicamente todo lo que hicieron nada más fue como limpiar los fotogramas para pasarlos o limpiarlos con 4K. Y pues me imagino que escenas que ya tenían enlatadas, añadirlas y hacer un nuevo montaje. Muy bien. Pues sí la vi. No me gustó el final. Bueno, no sé, hace muchos años que la vi, tal vez en un nuevo visionado y con más madurez. Puede que le encuentre más forma, porque bueno, eso de que matan a la hija saliendo de la iglesia y todo eso, como que fue así como de, no sé, el final me dejó con cierto sin sabor, pero bueno, eso en aquel entonces. Pero sí habría que verla porque no creo que tenga desperdicio darle un segundo o tercer visionado y más con nuevas escenas, ¿no? Y aparte, lleva como subtítulo La muerte de Michael Corleone. Ah, Entonces, pues ya sabemos el final. ajá, Pero sí, de hecho, ahorita que lo comentas, precisamente la inclusión de Sofía Coppola fue de lo más criticado del Padrino 3 por su actuación. Actualmente, Sofía Coppola ya no actúa, ella dirige una de tus películas favoritas, que es Perdidos en Tokio, sí, sí, sí. con Scarlett Johansson y Bill Murray. Ella es la directora. Y como Eh, que ya es en lo que más se apegó, en hacer películas, más que actuar en las películas. Sí, sí, de hecho esa película me gustó mucho. Eh, es una es una buena película la que hizo Sofía Coppola, pero bueno, sí, sí supe un poquito de su carrera. Pero bueno, no sé si qué otras cosas podemos que tenemos por ahí, no sé. De rápido, una nota que había puesto en la página, no Ujú. porque ya tenemos página. Ñoño Cinema está en la página y está en el grupo para que les den likes y nos sigan. Había puesto algo acerca de que Pedro Pascal ya había renunciado al Mandalorian durante la mitad de la segunda temporada. Entonces, al parecer, no terminó el de grabar la segunda. Ok, pero este es un rumor o ya es algo... Es un rumor, pero va con fuerza. Al parecer dicen que sí es verdad, que no lo han querido hacer pláticas porque están en una estira y afloja, Ajá, pero supuestamente él quería grabar más escenas de él sin el casco, sí. pero John Favreau le dijo que no, la producción le dijo que no, que pues tenía que utilizar el casco, y quiso ir directamente con Disney y decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer más escenas sin el casco, y Disney le dijo, no, tienes que hacer lo que ya se te dijo, y ese fue el enojo y por eso renunció.
Por lo Vaya. pronto es un rumor, pero de ser verdad, pues híjole, yo siento que sí se le estaría dando en la madre a esta serie que pues empezó muy bien. Sí, sí, de hecho esta serie empezó con bastante fuerza y pues nada, sería un duro golpe para la serie. Yo creo que no estaría mal que tuviera más escenas sin el casco, obviamente en momentos puntuales, porque como está diseñada la serie, el personaje en sí no puede quitarse el casco, ¿no? Es un mandaloriano al fin y al cabo. Pero claro, podría tener algunas escenas por ahí privadas donde pueda pues retirárselo, ¿no? Pero eso pues ya es de los guionistas, ¿no? En sí no sé, no veo yo que haya tanto problema en favorecer su petición un poco y también darle un poco más de contenido a los capítulos, ¿no? Sí, de hecho, pues ya ves que ya salió el tráiler de la segunda temporada. Ujú. Estos mismos rumores indican que posiblemente Disney quiere hacer la serie como con capítulos autoconclusivos en vez de seguir una historia. No sé si recuerdas que en la primera temporada hubo uno o dos capítulos que tenían un principio y un final, Sí, pero siempre conectados por la misma historia. Al parecer ahora quieren hacer que todos sean autocontenidos de capítulos más episódicos, lo ya cual veo. daría pie a rumores que apuntan a que iba a salir Boba Fett en la serie, Sí, sí había interpretado escuchado algo. por Moira Morrison, el mismo que fue quien fue Jango Fett en la Guerra de los Clones. Aquí va a ser Boba Fett. Sí había escuchado algo de eso, aunque siga un poco desorientado en el contexto de en qué parte se ubica, en qué parte del tiempo se ubica precisamente la serie, porque no sé si sea después del episodio, pues por lo que me estás diciendo sería entre el episodio 3 y 4, ¿no? No, el Mandalorian se ubica después del regreso del Jedi, antes del despertar de la fuerza. Y entonces, ¿por qué saldría Boba Fett? Lo que pasa es que en los cómics él no murió, él quedó, se escapa del Sarlacc. Oh, sí, sí, de hecho, sí, ahora que lo comentas, sí recuerdo que había escapado del Sarlacc. También lo leí por ahí, hace bastante tiempo, lo había olvidado. Muy bien, pues entonces dejamos el tema del Mandaloriano y pasamos ahora sí al tema del día de hoy. Salud, yo estoy tomando un café, pero Qué bueno, fresa, es viernes, pero mañana hay que trabajar. Cuéntame, entonces entramos en materia. poderosísima materia. Bueno, esta vez preparé algunas recomendaciones y pues un breve análisis de algunas películas mexicanas, aprovechando que estamos en septiembre, el mes patrio para México. Creo que también para Chile, pero no tengo películas chilenas por aquí. Eh, no sé si qué tan familiarizado, bueno, ¿tienes alguna película de la época del cine de oro que te guste? Pues yo creo que esa de nosotros los pobres, ¿no? Y ustedes los ricos, creo que algo así se llama con Sí, Pedro Infante. sí, sí, de Sí, sí, Ismael Rodríguez. es como de la típica película de Todito, ¿no? O sea, es una muy clásica, yo creo que es la que más se me viene a la mente de esa época de oro. Y también recuerdo por ahí la de Tizoc, creo que salía María Félix, Ah, sí. sí, pero El Pedro Infante gana el Oso de Plata al mejor actor. sí, creo que incluso esa película estuvo perdida en el tiempo. Saludos María Sandoval, ¿cómo estás? Esta película de Tizoc incluso se perdió, la tuvieron que restaurar y bueno, ahí anduvo las pocas copias que había, la mayoría se perdieron hasta donde tenía entendido. Y es más o menos lo que tengo visto de la época del cine de oro mexicana. Ok, bueno, mira. Aquí, bueno, me gustaría dar un pequeño repaso de lo que fue en la época del cine de oro mexicano. El cine de oro mexicano es lo que se conoce a las producciones realizadas, aquí tengo mi útil acordeón, que empiezan más o menos desde 1932. Bueno, en 32 es la primera película sonora, pero lo que es en sí como tal ya en la época de oro del cine mexicano empieza en 1940, más o menos en las mismas épocas de la Segunda Guerra Mundial. Se le estima que dura entre 1957 hasta 1957 o 59.
En esa época el cine mexicano empieza a ser muy, muy conocido, empieza a tener grandes producciones y empieza a ser industrializado. Ujú, Esto es debido a que Estados Unidos y Europa, pues al estar inmiscuidos en la guerra, no se les hace tan fácil enfocarse a la producción. Y no sé si te acuerdas que en ese entonces, sobre todo para Europa y Estados Unidos, lo importante era el cine de propaganda. ujú. Sí, 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 sí. De hecho, hay bastantes películas de propaganda de esa época, incluso cartoons, ¿no? De Estados Unidos, que son muy alusivas, pues, a la propaganda del capitalismo, de los nazis y todo esto, ¿no? Y de la guerra en sí. O sea, ellos sí echaron a andar toda la maquinaria armamentística e ideológica para la guerra. Así es, ellos sí, en Europa y Estados Unidos se da este cine de propaganda, pero en México, aunque también se hizo cine de propaganda, se opta por crear historias, ya que México era neutral, por crear historias alejadas de esa propaganda y contar historias. Por ahí, bueno, lo que se le considera la primera película del cine de oro es Allá en el Rancho Grande de Fernando Fuentes. Ajá. Es antes de los 40, es del 36, pero esta película da a conocer lo que es México a todo el mundo. Aunque México quería desapegarse de esa visión que tenía todo el mundo de, pues que todavía vivíamos como en una época después de la colonia y entre la revolución, es la idea que tenían todo el mundo de México. Ajá. Esta película trata de dar a conocer cómo es México y se hace muy famosa y pone el nombre de México en alto, pero curiosamente también es un drama rural. Casi todas, muchas películas del cine mexicano y las más recordadas se dan en el ámbito rural. Sí, de hecho es. El cine de oro, Sí, de hecho te decía, bueno, es muy clásica la imagen del charro, ¿no? Y del cantante, como las películas después de Pedro Infante, ¿no? O sea, esa es como la imagen que se tiene de esa época en sí, ¿no? sí, Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, pero ya al fin lo que se le considera ya como el final bueno, cuando ya se considera que es el final de esa etapa histórica del cine de la época de oro, Ujú. es curiosamente en 1957. En 1957 se da la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo. Sí, Entonces, que creo curiosamente, que él iba ¿mm? manejando, ¿no? Sí, él era piloto. Ajá, Se da el accidente se da el accidente en su avión y eso, pues, Pedro Infante era una estrella, entonces pega mucho en el pueblo mexicano. Y curiosamente también se considera que a partir de ahí es en ese año cuando empieza ya el fin de la época de oro del cine mexicano, las historias que eran rurales, dramas urbanos y comedias de enredos ya no son tan populares como habían sido antes. La Segunda Guerra había terminado, Europa y Estados Unidos empieza a levantar y se empieza a producir también ese cine. En Estados Unidos se da mucho el cine de serie B, que en México no se puede replicar, aunque se intentó. ya veo. Eso es todo lo que se considera. Es una breve historia, un breve repaso de lo que fue el cine de oro, Mexicano. la época del cine de oro mexicano. ¿Mm? Muy bien, y yo creo, y muy representativa, pues es lo que más se le tiene recuerdo con cariño, aunque un poco, la parte un poco negativa de esta es que se tiene como que esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O sea, se le tiene como que en una muy alta estima a todo lo que fue anterior. Pero bueno, ¿qué películas entonces tenemos de esta época del cine mexicano, mi estimado Julián Todd? La primera, y esa contraste de la que mencionaste, nosotros los pobres de Ismael Rodríguez, Ajá. nos presenta la historia de Pepe el Togro, gente que es pobre y por ser pobres son buenos y las personas que son de una clase social acomodada pues no tienen buenas intenciones, cosa que la gente que es de bajos recursos o escasos recursos sí. O sea, Nos presenta un... habla mucho como del pobrecismo, ¿no? O sea, de que pues el pobre es pobrecito, él es bueno, él es noble, él es humilde, ¿no? Así es, nos presenta una visión idealizada casi de cuento de hadas de la pobreza mexicana.
Ujú. decirlo tal cual es. Pero curiosamente, a principios de la década de los 50 se presentan Los Olvidados de Luis Buñuel. No sé si te acuerdas que Nosotros los pobres empieza con dos niños que sacan de la basura un libro y lo están leyendo y es la historia de nosotros los pobres el libro que están leyendo. Sí, Entonces imagínate que estos niños, porque realmente lo que están viendo es una fábula, es una historia, pero lo que para ellos es la realidad es Los Olvidados de Luis Buñuel. curioso, dicen una película muy cruda, ¿no? Muy, pues Sí, muy fuerte para su época, ¿no? sí. Y aunque son de la misma temática con nosotros los pobres, Ujú. son visiones diametralmente, totalmente opuestas una de la otra acerca de la pobreza mexicana. Luis Buñuel, pues Luis Buñuel es un director, no es mexicano, él es español. Él llega a México después de la revolución, perdón, de la guerra civil española, cuando Franco entra al poder. Él viene se viene, pero no llega a México, él llega a Estados Unidos, empieza a trabajar con MGM de editor de películas. Sí, Pero cuando Salvador Dalí hace una declaración donde dice que él es ateo y Luis Buñuel es ateo, MGM corta el contrato con Buñuel y Buñuel le toca venirse a México. Él ya tenía experiencia en el cine, había grabado en España un, un documental que es las Urdes, y en Francia con Salvador Dalí filmaron El Perro Andaluz, que es un cortometraje totalmente surrealista, porque Luis Buñuel es de este corte surrealista que se ve en ese entonces, en los 20. sí, de Pero hecho está, tengo entendido que el perro andaluz pues se le comenta mucho en toda esta cosa de la psicodelia y este director de cine, ¿cómo se llamaba? Uno que también hacía obras de teatro en México que se fue a Francia y ya seguía los cómics, este, Jodorowsky. ajá, tuvo muchas influencias de Buñuel, del cine de Buñuel para él incluso hacer sus primeras películas, ¿no? Más bien del Lo que perro pasa es que, andaluz. sí, lo que pasa es que en sí es cine surrealista, y también ciertas obras de Jodorowsky tienen esa influencia. Solamente que Jodorowsky, cuando él empieza a hacer cine, ya la onda surrealista Pasó. ya quedó, ya pasó. Sí, y además de que él andaba más fumado. Pero bueno, retomemos el tema entonces. Okay. Buñuel, él ya había hecho dos películas aquí, había hecho El Gran Casino, es una película por encargo, una clásica película del cine de oro mexicano, pero después graba El Gran Calavera, junto con Luis Alcoriza, que más adelante voy a retomar otra vez este nombre de Alcoriza. El Gran Calavera es una película de un hombre rico que es alcohólico y sus familiares lo hacen creer que es pobre, eh, que tuvo un remake hace poco, le pusieron hace poco Nosotros los Nobles. Sí, me imaginé que ibas justamente para allá. O sea, en sí la idea pues es un remake Ajá, de una película de Luis Buñuel. Posteriormente Luis Buñuel empieza a trabajar en el guión de Los Olvidados. Para eso pues le ofrecen la ayuda de Luis Alcoriza, otro cineasta español que también llega a México, pero crean esta película, como ya lo comentaste, súper cruda, muy fuerte para su visionado. Para personas de no muy amplio criterio podría ser incluso fuerte para esta época. Pero ¿de qué trata? Los Olvidados nos presenta la historia de Pedro, un niño de escasos recursos que se ve maltratado por su madre y le toca a él estar en situación de calle. Ahí una de sus amistades es un chavo mayor que él, que acaba de salir de prisión, que es Jaibo, interpretado por Roberto Cobo. El Jaibo se acaba de escapar del tutelar de menores y está buscando a mi tocayo, un joven que se llama Julián, que él cree que es el que lo delató para perder su libertad. Cuando lo encuentra, en lugar de nada más pelearse o algo sencillo, el Jaibo termina asesinando a sangre fría a Julián, lo cual hace que Pedro se quiera desentender de ese ambiente y volver pues, a ser un niño de casa, algo que es imposible ya que su mamá, interpretada por Estela Inda,
no quiere tener contacto con él. Se van en esta historia, no quisiera contar el final, pues si hay alguien que no la ha visto y la ve, pero el final es muy brutal. De hecho, ese final salió de la nota roja, o sea, está basado en un hecho real que Luis Buñuel lo vio y le dijo a Ya, Luis Alcoriza, mira, está esta nota, decidieron hacer ese final. Algo muy curioso también, hablando del final, es que esta película tiene un final alternativo que se encontró en principios de los 90, si mal no recuerdo, se encontró este final alternativo que le habían obligado a hacer a Buñuel por el otro que hace muy crudo. En este final alternativo es el final feliz de Los Olvidados. Igual lo voy a dejar en la página, en los show notes, ajá, para que lo puedan ver y quien ya la ha visto se dé una idea de cuál era el final que querían obligar a Buñuel a realizar. ya veo. Entonces sí se llegó a grabar. Sí, de hecho está grabado, está en Ah, YouTube. muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, esa película es muy fuerte para quien no la haya visto, pues pueden verla. Yo creo que no sería tan fuerte hoy en día, les daría, pero para la época trata ciertos temas que sí son, pues hasta a mí se me hacía complicado imaginar que hubiera una película de esa época que tratara esta clase de temas. No sabía que la hubiera. Yo pensaba que la gente era más cerrada en aquel entonces, pero por lo visto ciertas esferas de la sociedad ya tenían ciertos temas fuertes rondando por allí. Pero bueno, ¿qué otras películas tenemos ahí en el tintero, mi estimado Julián Todd? Mira, nada Ah, más para terminar con este de Los Olvidados. sí, sí, sí. Esta película está en YouTube, entonces quien quiera verla, se aprieta a YouTube, encuentra Los Olvidados. Y esta es una de las primeras colaboraciones que tuvo, bueno, creo que no fue la primera porque ya había trabajado con Alcoriza Luis Buñuel en El Gran Calavera, pero es de una de varias colaboraciones que tiene. Esta es una película como, esta película es un patrimonio cultural de la humanidad, que fue en el 2004 cuando le dieron ese reconocimiento. Es decir, que si hay algo que atente contra la humanidad, como fue el COVID, en esta película tiene que estar resguardada. En ese momento solamente había dos películas que eran patrimonio cultural, era Metrópolis de Fritz Lang y Los Olvidados. Ahorita ya metieron El Mago de Oz, la película musical, y por ahí creo que metieron unos capítulos de una serie, pero no recuerdo cuáles. Entonces, súper recomendada, pero es de lo mejor del cine mexicano Ajá. y de lo mejor que hizo Luis Buñuel estando en México. Porque aunque hizo varias películas posteriormente, otro en España o en Francia, creo que esta es como la más representativa de él. Aunque a él no le deja meter su espíritu surrealista, sí se nota en una que otra escena que ahí está presente la obra de Luis Buñuel. En ciertas, una escena onírica y una escena de la muerte de uno de los personajes donde alucina con un perro negro que se lo está llevando. Vaya, Muy bueno. ¿quién pensaría que era Patrimonio Cultural de la Humanidad? Yo la verdad, francamente, no lo sabía. Es un dato muy interesante. Y bueno, no, yo sí sabía que era una buena película, pero no sabía qué tanto. Bueno, En su momento no era considerada buena película. En su momento el gobierno mexicano, de hecho, duró 3 días en cartelera. El gobierno mexicano la vapuleó, la crítica decía que cómo se iba a representar así. Al momento de que están grabando, hay una escena cuando llega este niño Pedro con Estela Inda y ella trae gorditas para darle de comer a sus hijos y él quiere agarrar una y ella se la quita. Y dice, ajá, no, comes por vago. Dicen que una maquillista se enojó con Luis Buñuel y le dijo, una madre mexicana no deja sin comer a su hijo. Entonces esa película atenta bien feo en su momento contra los valores de lo que del- era el mexicano. ya veo. Eh, hasta que se hace un festival de cine y él gana la Palma de Oro, es que la reconocen. Pero incluso Jorge Negrete dijo que si él hubiera estado en México, en ese momento, cuando estaba grabando, no dejaba que terminaran la grabación. Ya veo. No, pues está cañón. Qué bueno que la pudieron terminar. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la siguiente. Esta segunda película, no sé si la hayas visto, no podría decirse más reciente, ya tiene sus 40 años, es de 1978, se llama El lugar sin límites de Arturo Ripstein. Ajá. Déjame, la reviso. A ver si la recuerdo. Probablemente sí. Sí, me suena un poco, pero vaya, esta película, bueno,
trata un poco de lo que era el travestismo en aquella época y algunas otras Sí. cosas, pero ¿a poco es la época del cine de oro? No, esto ya es más reciente, ¿no? Es del 78. Sí, este ya es... No, esta no es, sí, esta ya no es del cine de oro. De Ajá, hecho, esta se aleja igualmente que Los Olvidados de todos los convencionalismos del cine mexicano. ajá, Arturo Ripstein es un realizador que al parecer él cuenta que él conoció a Buñuel, pero no fue su amigo, nada más lo conoció en persona, pero dice, no, no éramos amigos por la diferencia de edades, pero ujú, sí, sí lo ayudó a conocer en persona. El Lugar sin Límites, pues adapta una obra de, no recuerdo ahorita el novelista, de José Donoso. ajá, Esta película se trata de La Manuela. La Manuela es un homosexual, es un travestista, de hecho así, él así mismo se llama La Manuela. sí, Él es, lo describen como una loca, eh, palabras del señor Ripstein, que vive en un pueblo que está a punto de quedarse abandonado porque el cacique del pueblo, protagonizado por Fernando Soler, quiere deshacerse de toda la gente del pueblo para vendérsela y que hagan ahí una construcción, una empresa norteamericana, algo así. Entonces, ya nada más queda básicamente el pueblo, queda una que otra familia, una tienda y el burdel, que es donde vive la Manuela con su hija, la japonesita. ajá, Pero todo gira un vuelco trágico cuando llega el que es el ahijado del cacique del pueblo, interpretado por eh, me olvida el nombre, es Don no lo sé, Ana Martín, Roberto Cobo, Gonzalo Vega, es Gonzalo Vega es Pancho, ajá, que llega en su camión y Pancho es homosexual de closet, o ajá, si acaso es bisexual porque también interactúa con la hija de la Manuela. Entonces, después de que llegan al burdel, aunque al parecer la última vez que había estado en el pueblo, el Pancho había golpeado casi a muerte a la Manuela, los dejan entrar nuevamente al burdel. En este burdel, Pancho pues termina teniendo, digamos, un acercamiento casi sexual con la Manuela, donde se besan ujú, y el cuñado se da cuenta. Entonces, al ser los clásicos machos mexicanos, pues deciden lavar el honor de Pancho, haciéndose cargo de la Manuela. Es una película muy fuerte, muy bien hecha. Posiblemente el aspecto técnico, al ser en ese entonces a Arturo Ripstein, lo tenían un poquito como la oveja negra del cine mexicano por una película que había realizado unos años antes, pero aún así, aunque tienen una cámara muy deficiente, lo dice, y el lugar donde la dejan para grabar no es el ideal, pues entrega una muy buena historia, una buena adaptación de esta obra del señor Donoso. ujú. Y esta película tiene un dato interesante, que es la primera película donde se ve un beso entre hombres en el cine mexicano. Ya veo. Y aparte de todo, bueno, pues habla mucho de la intolerancia, ¿no? De la intolerancia, pues, de la sociedad o del mexicano. Y ya no hablemos nada más de esa época, sino de todos los tiempos, ¿no? Cosa que incluso hoy en día, pues, al mexicano le sigue costando trabajo. Siempre cuando el mexicano retrata, bueno, y no solo el mexicano, sino también los extranjeros, los estadounidenses, retratan a los homosexuales en el cine, generalmente suelen hacerlo en términos de mofa, de humor, de comedia. Rara vez se les hace imagen como personajes serios, mmm, que puedan tener otras aspiraciones más allá de la sexualidad, ¿no? Era justamente lo que comentábamos en uno de nuestros videos cuando hablábamos de los premios Oscar, de que tenían que incluir a personas que con ciertos tipos de preferencias, pues lo que pasa mucho es que no son personajes pues complejos en la mayoría de los casos, donde la persona homosexual o la persona transgénero o transvesti o lo que sea tenga una complejidad más allá del hecho de su propia sexualidad, o sea, que tenga otra clase de aspiraciones, siempre van pues más que nada encaminado generalmente a la comedia.
o a personajes muy planos. Sí, digo, en este caso lo describen a la Manuela como una loca, porque si bien sí de repente se siente como la clásica imagen de, valga la redundancia, del personaje de la loca como se presentaba en el cine de ficheras, pero aquí te le dan un trasfondo, realmente te lo presentan como un personaje con motivaciones, con sentimientos, te cuentan la historia, porque como te comento, él tiene una hija y te cuentan la historia de cómo es que él tiene una hija. En esta parte sale como la japonesa, la señorona Lucha Villa. Es una actuación con Roberto Cobo, eh, tienen una química en pantalla genial. La película, como es de los 70s, pues en los 70 se da mucho de romper tabúes, cosas ya establecidas de los 50s y de los 60s, y esta película pues se va, como bien se llama, El lugar sin límites, se va hasta los límites para presentarnos pues, una historia de, es un, más que una historia de diversidad, es un drama y podría incluso ser una historia también verídica. Sí, Digo, finalmente, sin ahondar mucho en el tema, pues sabemos que la violencia hacia personas de ciertas, ¿cómo se dice? A preferencias. personas de la comunidad LGBTQ, pues a veces tienen muchas agresiones. Y en esta película nos cuentan una historia, pero no es tanto ese el meollo del asunto, sino te van mostrando a todos los personajes con sus miedos, te van mostrando sus motivaciones, te van mostrando por qué y quién es que hacen las cosas. Entonces eso es lo que lo eleva a una clásica película que podría ser de denuncia social. Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces, ¿algo más que te tratemos de esta película antes de pasar a la siguiente? Esta película, bueno, Arturo Ripstein comenta que él conocía la historia antes de que se publicara el libro del señor Donoso. Ujú. Al parecer, él era amigo también de Carlos Fuentes y hacían fiestas. En una de esas fiestas se encuentra el manuscrito y él quiere, dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esta película para el cine, pero se encuentra con la sorpresa que ya tenía Luis Buñuel los derechos para realizarla, pero Luis Buñuel nunca encuentra un actor español que la pueda realizar. Entonces, pues ya los derechos pasan a Arturo Ripstein. Arturo Ripstein en un principio le ofrece el papel de la Manuela a Resortes, comediante de la época del cine mexicano. Ajá. Pero Resortes, y cito textualmente, vi una entrevista de Ripstein en este aspecto, y comenta que Resortes le dijo, cuando después de leer el guión, le dijo, no, pues yo no voy a hacer esta película, porque al rato, si yo ocupo un director joto para hacer una película, lo voy a llamar a usted. Eh, y esas eran palabras actuales que dice Ripstein que le comentó Resortes. Chale. Bueno, pues ya ahí Resorte se perdió algo interesante para su carrera, ¿no? Que pudo haber También está en, aportado más. y también está en YouTube. Te metes a YouTube, lo pones en lugar. Casi todas estas películas, si no es que son todas las que voy a comentar, están en YouTube. YouTube tiene, no sé, tiene una extensa filmografía de cine clásico mexicano, como no tienes una idea. Casi toda la que te imaginas está en YouTube. Sí, bueno, ya son películas pues ya muy viejas. No sé cómo esté el término de los derechos, pero pues me imagino que no debe de haber tanto problema para que anden circulando por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente película. Mira, a continuación me voy a alejar un poquito de lo que es como la clásica historia de drama Ujú. para pasar a un género no muy explorado en en el cine mexicano, que es la comedia negra, el humor negro, burlarnos de desgracias, burlarnos de cosas que deberían de ser malas, Sí, sí, sentirnos sí. culpables. Eh, Curiosamente, dices tú, no se ha manejado mucho en el cine, pero creo que el mexicano en sí tiene un gran humor negro, ¿no? Digo, considerando todo lo que nos pasa a diario, lo que no nos acaba de pasar, me sorprende que no se haya explorado tanto en el cine, ¿verdad? Cuando hablando de la comedia política o de la política en sí misma, pues nos reímos de nuestras desgracias todos los días, ¿no? dicen que el día del terremoto del 85 en la noche ya estaban haciendo chistes. No lo Los dudo. mexicanos.
Bueno, esta otra película que te traigo se llama El esqueleto de la señora Morales. Esta película es, a gusto personal, una de mis favoritas. Para mi gusto, de lo mejor del cine mexicano. Ajá, Esta película es del señor Rogelio A. González. Él ya había trabajado en el cine de oro mexicano en películas de Pedro Infante. Él hizo con Pedro Infante dos películas, bueno, dos que me acuerdo mucho, que es Un rinconcito cerca del cielo. Si ves Un rinconcito cerca del cielo con Pedro Infante y no lloras al final, no tienes alma. Es tanto así. como, es como ver el final de Clannad y no llorar, es igual. Bueno, no manches. Y Me- tiene la segunda parte que es Abrazo de Rico. Ajá, Pues este señor nos entrega con, no estoy seguro, creo que también es un guión del señor Luis Alcoriza, también español. En el papel principal tenemos al señor Arturo de Córdoba. ajá, Esta película nos narra la historia de un matrimonio. Es, eh, es el señor Morales, un taxidermista, que de por sí ya en sí el solo oficio sigue siendo hasta la fecha un tabú, y vive con su esposa, la señora Morales. La señora Morales tiene una malformación en la rodilla que no es congénita, pero lo cual ha hecho que ella decida no querer tener hijos con el señor Morales. sí. La película abre con ella confesándose ante el padre, ante un sacerdote, donde le dice que básicamente el esposo es el diablo por tantos maltratos, vejaciones, insultos que le ha hecho por burlarse de ella por su malformidad. Ya. Entonces el padre, cuando ve que llega el esposo, lo confronta. Básicamente le dice que si no es porque él es un hombre de la iglesia, se lo agarraría a golpes. Pero en contraste a la presentación que tenemos de la esposa y la descripción que nos da del esposo, el esposo va llegando a la calle rodeado de niños, regalándoles dulces, porque le encantan los niños. Él es una persona súper amable y súper agradable. Ajá, A lo largo de la película vamos viendo cómo la señora Morales eh, tiene a su esposo sometido, tiene a su esposo, le hace la fama al esposo de que la maltrata cuando el esposo ya llega un momento en que ya ni siquiera quiere voltear a verla, porque ella es la que lo maltrata a él de un modo psicológico. vaya. Todo esto va Entonces, avanzando. ajá, Bueno, entonces ella es la mala. mala es más allá Malísima. de la maldad, es la Ajá, peor. Llega un momento en el que el señor Morales, desesperado un, por un último ultraje que le hace ella a él, decide encargarse de su esposa. Su esposa desaparece y los vecinos y el padre están tratando de saber qué fue lo que realmente le pasó a ella. Todo pasa cuando en un día en su estante de su tienda de taxidermia hay un cadáver, una calavera con un hueso similar al que tenía la señora Morales en la rodilla. ajá. Y es cuando quieren arrestar al hombre. Pero solamente puedo decir, el cadáver no es el cadáver de la señora Morales, y es una película de género negro. No casi lo que te conté es lo más básico, porque todavía hay más cosas que puedes descubrir, todavía más cosas que a ti te van a dejar dando vueltas, sobre todo el final. Muy bien, entonces habrá que ver esta película. De qué año es? Esta película es del Si que no, si quieres, deja 59. 59. Sí. O sea, ya tiene su rato, pues. Ya, de hecho, en esta película, Luis Alcoriza trabaja como guionista. Está basada en un libro. Curiosamente, es un relato. El relato es de un escritor galés, ni siquiera es un escritor mexicano, pero lo adaptan a que sea en el México, de un México urbano. Ya veo, ya veo. Las actuaciones, Arturo de Córdoba, les recomiendo, o lo recomiendo si van a ver esta película, antes de ver esta película, vean él es una película de Luis Alcoriza,
No, perdón, es de Luis Buñuel, la película se llama Él. Ujú. En esta película, Arturo de Córdoba es un hombre maltratador y después de que ves todo el mal que le hace a su esposa, en esta película vemos cómo todo ese mal que hizo se le regresa en Básicamente, otro personaje. básicamente es lo opuesto a esta parte de comedia negra. Y en esta película lo que también tiene muy cuidados, aunque es en blanco y negro, la fotografía es muy bien hecha, ciertos encuadres, ciertas tomas que hacen, eh, te dan, te van dando el sentimiento de los personajes sin que el personaje tenga que decírtelo, que es algo que el cine actual ha ido perdiendo. Actualmente tiene que decirte el personaje cómo se siente para que tú puedas entenderlo. En ese entonces, con una imagen lo entendía sin necesidad del personaje narrando. Ya veo. Muy bien. Bueno, pues en este caso, pues, evidentemente no sé mucho del cine mexicano, pero bueno, ¿qué más me puedes contar? A diferencia de Fuerte, por ejemplo, Los Olvidados, esta película sí gozó de gran éxito cuando se estrenó. Tiene una atmósfera totalmente gótica, influenciada por relatos de Edgar Allan Poe, Ajá. cosas que después influenciaron a cineastas como eh, Carlos Enrique Taboada. En esta película se da un duelo de actuación muy cabrón entre Arturo de Córdoba con Antonio Bravo. Antonio de Bravo era un actor español que interpreta al padre. Ya casi al final de la película tienen una actuación, una interacción estupenda. Es tan, es tan tétrica, es tan lúgubre lo que la plática que tienen, pero es tan bien hecha y también ejecutada que no puedes evitar reírte, aunque sabes que de lo que te está riendo es Algo algo malo, sacrílego o algo malo. algo Como te comento, macabro. y como te comento, esta película es de las pocas, en es que la única que te maneja un humor negro muy fino, Ajá, sin necesidad de recurrir al humor de pastelazo, como en ajá. ese entonces la comedia mexicana era hecha, sin demeritar obviamente el trabajo, pero sí mucha comedia era de personajes poniéndose en ridículos a sí mismos, cosa que esta película no nos presentaba. Nadie pierde el decoro por hacer una escena cómica. Ya veo. Como en el cine mexicano de hoy en día, ¿no? Eh, Aunque eso es bueno, algo más triste incluso, ¿no? sí, las comedias románticas de ahora son para llorar más que para reír. Sí, además de que tienen una fotografía pues como de comercial, ¿no? Parece que estás viendo la promoción de un nuevo vehículo del año más que una película en sí misma. Y lo más, bueno, algo que se me hace muy cabrón en ese aspecto es que en los noventas, cuando llega el nuevo cine mexicano, Ujú. realizadores como González Iñárritu, Cuarón, ellos eran, por ejemplo, hacían comerciales, ellos eran publicistas, se encargaban de grabar comerciales e independientemente de que hacían comerciales, no quiere decir que sus películas que empezaron a hacer en ese momento se sintieran como un comercial largo, cosa que actualmente sí se siente con estas películas. Y muchos de estos directores son personas que siempre han estado en el cine y no hacen publicidad. Y en los 90 eran publicistas que quisieron pasar al cine y que Sí, sí. actualmente están ganando Oscar. Sí, claro, son carreras completamente distintas, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que en algún punto comenzamos a hacer historias malas, simplonas, y que en el peor de los casos ni siquiera son historias nuestras, ¿no? O sea, son remakes de películas o de comedias gringas, Sí, bueno, estadounidenses. Ya quisieras que cuando menos la comedia fuera o tuviera algo que ver con pues con la sociedad actual, ¿no? sí, más que nada que sea una obra original y que te haga reír, porque es una comedia bien hecha y no porque nada más te puedas sentir identificado con la situación, no Pues de que te rías porque, ay, sí, 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 cierto, sí me ha pasado, no, sino que realmente te presentan realmente una situación más allá de la identificación, digas, no, no, esto es gracioso porque es gracioso.
Como vuelvo al ejemplo, como la señora Morales. Actualmente, si hacen una película de un hombre maltratado, va a ser un drama. Ajá. De Y hecho, aquí nos la están presentando como una comedia. así es. Te comento que nos está viendo nuestro estimado Trucho Onin, por si le quieres mandar un saludo. Para que no digan que no me pongo la playera del equipo. Ya sé. Bueno, no tenemos ahorita muchos espectadores, de hecho tenemos pocos, pero bueno, esperemos. No sé si quieras pasar alguna otra película, de todas formas el video se va a Mi, quedar en la página y pues va a seguir dando de sí, ¿no? mi mamá me iba a ver, pero ella estaba esperando que saliera en televisión. Le dije que iba a ser para internet y dijo que ella no sabe qué es esa cosa. Y qué, entonces se puso a ver la novela, qué desgracia, ni modo. ¿Qué que le más? digas. ¿Qué otra película vamos a tratar o quieres que sigamos hablando del cine de hoy? Ah, no es cierto. Mira, tengo otra película. Esta es una película, concretamente, este hombre ya lo mencioné. Se llama Luis Alcoriza. Como te comento, era un director español que, al igual que Buñuel, vino a México cuando la guerra civil. Nada más que Alcoriza es menor que Buñuel. Ellos coinciden en algunas películas. Ellos coinciden en películas entre el. Aquí las anoté, digo, porque realmente no tengo mucha retención por el momento. Ajá. Pero coinciden en la que te había comentado, que es El Gran Calavera, Los Olvidados, él, que también yo te la había comentado, y El Ángel Exterminador, que es otra película de Buñuel, donde esta vez sí se explaya totalmente el ambiente surrealista. Y es donde trabaja con uno de sus actrices fetiches, que es Silvia Pinal. Esa sí la vi. Sí, pues sí, bueno, si la viste, sabes que es totalmente surrealista. No le pide nada al cine actual. Sí, de hecho es una película en la que, si no me equivoco, es en esta donde están comiendo una gente de la alta sociedad en una casa, una reunión, algo por el estilo, y de repente, pues cuando ya se quieren ir, pues no pueden, ¿no? Y se quedan encerrados, o sea, no pueden salir. ¿Sí es esta película? Sí, no saben por qué no pueden salir, pero no pueden hacerlo. Ujú. Y los va llevando a saltar sus instintos más primitivos. Muy bien, ¿y cuál es tu... Bueno, yo creo que mucha gente ha visto o tal vez no ha visto la película del Ángel Exterminador, que básicamente con lo que acabas de decir la acabas de describir a muy grandes rasgos de lo que trata. Más bien aquí lo que me gustaría saber o escuchar es un poco tu análisis de esta película. ¿Tú qué piensas de ella o por qué piensas que no podían salir? ¿Qué representa para ti? Bueno, no lo sé, bajo tu visión, ¿no? El infierno, El infierno. podría ser que están atrapados en el infierno. Eh, una cosa que Luis Buñuel decía es que sus películas se las presentaba, pero no había un significado real, sino era la interpretación que tú quisieras presentar. A un modo así muy simple, me gusta pensar que están atrapados en el infierno, aunque otra cosa que también podría ser que están atrapados bajo bajo su nivel, este, nivel social en el que tienen que estar, y al verse en una situación de peligro, pues por eso es que sueltan los bajos instintos peor que una persona de una escala social más baja. Ajá. Pero sí, esta película es muy difícil de analizar, más que nada por lo que te comento. Realmente Buñuel nunca dijo que tuviera alguna explicación, algún sentido, sino era una interpretación de la persona que la estuviera viendo. Ya veo, sí, sí, es una película muy interesante. Igual me imagino que también debe de estar en la plataforma antes mencionada de YouTube. Entonces, Sí, para... Ajá, bien curioso esta película. Buñuel no quería hacerla en México, él la quería hacer en España, porque es una sátira hacia la aristocracia. En México, no, por más que quieran decirnos que sí, en México no hay aristócratas, en México no hay gente de la realeza. En España, pues sí había gente que es de la realeza, ¿no? Más que nada porque todavía hay familia real, como en Inglaterra. sí, sí, sí. Pero aquí en México no había gente de la realeza, todo lo que habían era pues, gente de dinero, gente pudiente,
gente de la clase alta. Por eso es que Buñuel realmente nunca estuvo muy orgulloso de esta película por esta cuestión, que no la pudo realizar bajo los términos que él quería hacerla y se vio obligada a adaptarla a pues, un lugar que no era el adecuado para realizar. Sí, donde supongo no iba a tener la misma fuerza o el mismo impacto que él estaba buscando para la idea que él tenía en ese momento, ¿no? El mismo discurso. Ujú. Sí, 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 ya cambia, cambia porque como tú dices, en México, no sé, a la sociedad le gusta creer que hay una aristocracia o que hay una clase alta y es pequeña, muy limitada y pues no se siente pues cercana, Por, ¿no? por más que quieran, no son gente de la realeza, podrían ser de familia de dinero de generaciones, no van a ser de la realeza, a menos que se casen con algún descendiente de los reyes de España o de Inglaterra. Sí, sí. Me cuenta Martín que dice que recuerda una película mexicana que era de monstruos y había una robot de nombre Robotina. Eso no Ah, me no suena. habrá sido, no sé si se refiere a la nave de los monstruos con Eulalio González Pipor. Eso sí no lo conozco. Cuéntame, ¿sabes algo de eso? Aunque sea anecdótico. Pues básicamente sí es esta, en sí es una película que trata de imitar la serie B de Estados Unidos, lo que te había comentado hace rato, Ajá. pero lo lleva a un ambiente rural y está Pipor. Entonces hay alienígenas, canciones, es totalmente bizarra la película en el sentido anglosajón de la palabra. Es totalmente rara, pero muy disfrutable. Como comentabas hace rato, ya todo el cine mexicano, por el tiempo que pasó, ya casi todo es disfrutable, se puede considerar ya clásico. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna otra película? Ya nos vamos despidiendo. Llevamos 52 minutos ininterrumpidos. Mira, esta última es algo muy sencillo y Ujú. precisamente va a colación de lo que estábamos comentando, de que Buñuel buscaba España para grabar El Ángel Exterminador. Esta es otra película de Luis Alcoriza, donde esta vez él funge como director, pero él sí, su idea era totalmente hacerla aquí en México. La película se llama Mecánica Nacional, es con Manolo Fábregas, Lucha Villa y Sara García. Ajá. Esta es una película de un señor que tiene un taller mecánico y deciden irse a Valle, es Toluca o Valle de Bravo, no recuerdo bien, Ajá. deciden irse en caravana para ver la final de una carrera de autos que se va a dar en el Estado de México. Entonces se va con su compadre y va toda la gente va para allá. Se ven todos varados porque realmente no pueden ya salir de, del embotellamiento que se hizo, de que están en el campo y nadie quiere salir hasta ver el final, lo cual nos va llevando a una serie de enredos. También es comedia negra, pero aquí analiza mucho la idiosincrasia de lo que es el mexicano, Ajá. lo que es el mexicano, de lo que nos quisiéramos que no nos enorgulleciera, pero muchos se siguen sintiendo orgullosos. El mexicano borracho, ¿no? Salud, Salud. Cheers, cheers, cheers. el mexicano borracho, el mexicano trinquetero, el mexicano broncudo. Todo esto lo analiza en este pequeño cosmos que se genera en todos los carros. Analiza al mexicano Luis Buñuel, pero lo desmenuza perdón, Alcoriza, como si Alcoriza hubiera sido mexicano. Ajá. Lo más cabrón de esta película, esta película es del 72, a más de 40 años de su estreno, la ideología del mexicano es exactamente la misma. Después de esta película y escuchas hablar a algunos mexicanos, tienen exactamente las mismas ideas y el mismo discurso. En la película se va presentando, sale Héctor Suárez, es un general que va con su amante a Acapulco, pero se ve en el tráfico y termina ahí varado. Pues todos quieren emborracharlo para estar con su amante, para tratar de ligarse al amante, lo cual, como ellos son machos, está bien que traten de ser infieles, pero cuando se presenta una situación de infidelidad por parte de las esposas, ahí ellas son, puedo decir la palabra con P, ¿no, verdad? Pues
Tal vez sí, pero... Ellas ah, son las P ajá. y los hombres no. Y se lo dice Lucha Villa, se dice, o sea, que ustedes como son hombres está bien, nosotros como son mujeres no. Pero esa parte cuando encuentran a las esposas en una camioneta con otros cabrones, te mueres de risa con esa escena. Sale Sara García, la abuelita de México. Ajá. Aquí le hace otra vez de abuelita, pero aquí ya no es la clásica abuelita abnegada, la abuelita dando consejos, ya no es la mamá que da consejos al esposo y al hijo para que se sienta bien del marchante Jalil. No, aquí es una abuelita mentamadres, va en el carro y les va mentando la madre a todos, enseñándoles el dedo, gritándoles bola de malparidos. Llegan ahí donde, como pues es un día de campo entre todos los conductores, empieza a comer y de tanto comer se muere de una indigestión. Ah, Pero ella, pues, no sé, me queda grabada mucho esa parte donde ella dice, mi pancita me duele mucho, pero con otro taquito de mole se me quita y se muere. y se muere. Pero la muerte te da risa que se muera una viejita. O sea, dime si está bien, está también lograda esta película que no puedes evitar reírte. Te No. ríes, pero porque dices, no mames, yo conozco a alguien así, que de repente yo he hecho estas cosas que están diciendo aquí. Sí, o sea, describe pues muy bien la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y hasta de la abuelita. Una desgracia total. Entonces debe de ser una muy divertida película. Habrá que darle ahora sí un buen visionado porque de las que has mencionado yo creo que suena la más interesante. Bueno, Todas son buenísimas, todas son buenas, pero mm, pero esta es como la más, podríamos decirlo, terrenal, o sí, en la que más podrías decir, oye, bueno, a lo mejor yo dije de las películas del nuevo cine mexicano que dicen que es como identificable, aquí te identificas, pero aquí no lo haces como, sí, a mí me pasó eso, si dices, no mames, yo conozco un güey que hizo esto y sí realmente hizo estas mamadas, sé que está mal, pero qué pinche risa, y es como como cuando haces un blooper y te da risa de pena, es igual. muy bien. ¿Le recuerdas para los que nos están viendo cómo se llama la película? Mecánica nacional. Mecánica Nacional, muy bien, para que la anoten ahí en sus libretas junto con Los Olvidados, El Ángel Exterminador y... Lugar sin límites, ujú, y Lugar sin límites y el esqueleto de la señora El Morales. esqueleto de la señora Igual, Morales. subo de los show notes del video, pongo algunos trailers y algunas imágenes de esta película. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar en esta noche, ya cumpliéndose justamente a pocos minutos de la hora de la transmisión en vivo, mi estimado Julián Todd? Una curiosidad, Lucha Villa cantaba y en esta película Lucha Villa se pone a cantar y cuando va a empezar a cantar desafina totalmente y eso también es un chiste más local para las personas que admiraban la Lucha Villa cantante, el que le esperas que va a cantar se prepara como en la clásica película donde afina en guitarras y crees que va a cantar y termina dando puros gárgaros así súper horrendos. Dice Sara García, ¡caquen esos perros! O sea, justamente una propia referencia, ¿no? A lo que ya todos esperaban que iba a pasar en esa película y rompe en ese momento para los que en ese momento lo estuvieran viendo en el cine, ¿verdad? Así es. Todas estas películas están en YouTube, todas las pueden ver. No voy a poner los links, digo también, fuércense tantito para que las puedan investigar otras películas que les salgan por ahí. Voy a tratar de poner algunas imágenes y de las que pueda voy a poder tratar de poner los trailers, porque como son muy viejas, no todas tienen trailers. Seguramente ni siquiera sabían lo que era un tráiler, entonces tendrán No, más sí, que sí. nada algún póster o alguna imagen alusiva por ahí, ¿no? Sí. Igual también si quieren que sigamos hablando del cine clásico, ahorita me enfoqué casi, si te fijaste, fue a los 50 y hasta principios de los 80. Sí, Podríamos hacer también cine de los 80, un nuevo cine mexicano de los 90 y alguna que otra película que valga la pena de el 2000 para acá. sí, que ya serían No, me- películas más independientes, ¿no? Como él y ajá, alguna más de Escalante por ahí, ¿no? sí. Otra cosa, no metí ninguna película de Carlos Enrique Taboada, pero su filmografía, sobre todo sus películas de terror, las más representativas, quiero guardarlas para
el mes que para este octubre que queremos hacer nuestro especial de cine de terror. Muy bien, pues eso sería todo por el momento. Les comentamos a todos que para el mes de noviembre vamos a tener especiales del cine de terror. Este Octubre, video, ¿mande? para el mes de octubre. Perdón, octubre. Ve, ya no yéndome voy allá. Más que nada, Y pues noviembre es ahorita. Navidad. Y sí, no, ahorita pues más que nada nos quedamos con esto del cine mexicano, estamos en el mes patrio, entonces pues tenemos muchas sorpresas que hemos estado preparando por ustedes y bueno, se vienen cosas interesantes en el canal, en la página y en YouTube para que puedan visitarnos, ¿no? Dense por ahí una vuelta en nuestro canal. Y pues que tengan excelente noche, ¿algo que quieras agregar, Julián? Solamente buenas noches y buena suerte. Buenas noches, buena suerte y cuídense, hasta la Gustos. próxima. Ok. Bueno, si quieres, bueno, tuvimos pocas visitas, tal vez cuando tengamos más, seguidores en la página podrán verlos más. De todas formas, yo los subo a YouTube. Y bueno, ahorita si gustas, bueno, no sé si tengas, pero hay una aplicación que se llama Creator Studio. ¿Sí me oyes? Creator Studio de Facebook para que puedas checar si gustas las estadísticas y tú puedas ir viendo los videos pues porque ahí te dice pues aunque haya sido un clic de un minuto o de unos segundos Dice cuántos. cuántas personas alcanzaste. Ajá, exactamente, pues para que Sí, ahí sí, sí vayas. la tengo. Ah, ok, ok, pues para irlo checando y pues vamos dándole. Yo creo que salió bien para hacer un video. Yo creo que no era un tema que nos apasionara a ninguno de los dos, tal vez revisar tanto el cine mexicano. No, a mí sí, la verdad, te soy bien sincero, Ajá. este, el cine mexicano, bueno, estas películas son de lo que más me gusta del cine mexicano, Ujú. pero la verdad sí me apasiona mucho este género, sobre todo porque para personas como nosotros que tenemos gustos frikis, como que pensamos que es un cine que no nos va a interesar, Ajá. o como mencionaste tú, podría sentirse como que es incluso hasta un poco cursi el cine de esa época, porque sí, hay películas muy cursis, pero hay